Mi esposa destruye toda la casa luego de que descubro que estaba planeando mudarse a otra ciudad. No sé en qué momento mi matrimonio se convirtió en una especie de campo de batalla silencioso. Quizás fue poco a poco, sin darme cuenta. Los pequeños silencios, las miradas que antes eran caricias y que con el tiempo se volvieron juicios. O quizá fue cuando ambos empezamos a vivir más hacia adentro que en pareja. Pero lo que pasó aquella noche, lo que pasó esa noche en la que mi esposa destruyó toda la casa, cambió mi forma de ver la vida para siempre. Todo comenzó un martes. Un día común, o al menos eso parecía. Llegué temprano del trabajo, con el pensamiento de que quizá podríamos cenar juntos. Quería hablar, retomar algo de lo que habíamos perdido. Sin embargo, el ambiente era distinto. El silencio en la casa pesaba más que de costumbre. Había cajas en la sala, disimuladas bajo mantas y bolsas, como si alguien tratara de esconder un secreto. Al principio, pensé que estaba haciendo limpieza, pero algo en mi pecho me dijo que no. Decidí no preguntar. Fui a la habitación, y allí lo vi. Sobre la cama, su maleta, no una pequeña, sino la grande, la que solo usábamos para viajes largos. Encima, una carpeta con documentos, recibos, papeles doblados y un boleto impreso. Decía, vuelo a Monterrey. Fecha, dentro de 3 días. El aire se me fue del cuerpo. Era como si la habitación se hubiera cerrado sobre mí. Me senté en el borde de la cama, mirando ese papel, tratando de buscar una explicación que no doliera. Pero no había ninguna que no fuera devastadora. Mi esposa, Laura, planeaba irse. Y no solo de viaje. Había cartas de recomendación de una empresa, correos impresos, incluso un contrato de arrendamiento. Se estaba mudando a otra ciudad. Sin decirme nada, sentí rabia. No por el hecho de que quisiera irse, sino por la manera. Por la mentira. Por los desayunos de silencio que ahora tenían sentido. Por las sonrisas falsas. Por las veces que me decía, todo está bien, mientras ya estaba empacando sus recuerdos. Esperé a que llegara. Esa noche entró con su típica calma, una serenidad que me pareció insoportable. Le pregunté directo, ¿piensas mudarte a Monterrey? El silencio duró lo suficiente como para que el aire se volviera espeso. Su rostro cambió. Primero sorpresa, luego miedo y finalmente rabia. No sé de qué hablas, respondió, pero lo sabía. Yo lo sabía y se lo dije. Le mostré los documentos, los correos, el contrato. Le dije que no entendía cómo alguien podía planear marcharse de esa forma, sin una palabra, sin una despedida. Fue como si algo dentro de ella se quebrara. No gritó. Al principio no. Solo respiró profundo. Tomó el boleto de mis manos y lo rompió en pedazos con una calma escalofriante. Luego, sin decir una palabra, se dirigió a la sala. Yo la seguí, y allí comenzó todo. Primero empujó la lámpara, que cayó y se hizo trizas. Luego volteó la mesa, lanzó los cojines, rompió los cuadros. Los gritos llegaron después entre lágrimas, insultos y sollozos que parecían venir de un dolor que llevaba años escondido. «No entiendes nada. Nunca lo entendiste», gritaba mientras arrojaba los platos al suelo, uno por uno. Intenté detenerla, pero era como si hubiera entrado en trance. Su rabia era tan antigua como nuestro matrimonio. Cada objeto que destruía era una memoria que reclamaba, una palabra no dicha, una frustración acumulada. «Tú me hiciste sentir invisible», me gritó con el rostro rojo, las venas marcadas en el cuello. «¿No me escuchabas? ¿No me mirabas?» Y cuando por fin encontré el valor para irme, me descubres y me haces sentir culpable. Sus palabras me atravesaron más que el ruido del vidrio rompiéndose. Nunca la había visto así. No era solo enojo, era tristeza pura, un grito contenido de años de desgaste. Intenté hablar, pero mi voz se rompía. «Solo quería entender», le dije. «Si me hubieras hablado». «¿Hablado?». Rió con una carcajada amarga. «¿Cuántas veces intenté hacerlo? Siempre estabas cansado, siempre tenías algo más importante. Y yo me quedaba aquí, fingiendo que estaba bien, esperándote, apagándome un poco más cada día, no supe qué decir. Porque tenía razón. Mientras seguía gritando, tomó el retrato de nuestra boda y lo estrelló contra el suelo. El vidrio se rompió y vi nuestra foto despedazada entre los trozos. Me quedé mirando esos fragmentos y algo dentro de mí se quebró también. No intenté detenerla. Solo la observé. Vi cómo el enojo se transformaba en llanto, cómo la fuerza se convertía en temblor, cómo la furia se disolvía en agotamiento. Se arrodilló entre los restos de lo que alguna vez fue nuestro hogar y lloró. Y yo, en lugar de enojarme, me senté a su lado. No dije nada. No había palabras que sirvieran. Solo silencio. Después de un rato, ella habló. Su voz era apenas un susurro. «No era solo por irme», dijo. «Era por empezar de nuevo, sin sentirme una carga,
sin fingir que aún somos los mismos. La miré y en ese momento entendí. No se trataba de traición, sino de cansancio, del tipo de cansancio que te vacía el alma. Había vivido tanto tiempo tratando de ser fuerte que se había olvidado de sí misma. Le pedí perdón. No como excusa, sino como reconocimiento. No supe amarla como merecía. No supe escuchar cuando todavía había tiempo. Esa noche dormimos en silencio, cada uno en una esquina del caos que habíamos creado. No hubo abrazos ni promesas, solo la certeza de que algo había terminado, aunque ninguno lo dijera en voz alta. Al día siguiente, cuando desperté, ella ya no estaba. No se llevó muchas cosas, solo una maleta pequeña y el retrato roto que había intentado recomponer durante la madrugada. En la mesa dejó una nota. No destruyas lo que queda. Aprende de lo que se rompió. Pasaron semanas. La casa siguió en ruinas por un tiempo. No tuve fuerzas para arreglarla. Cada objeto roto era un recordatorio, una lección muda. Pero poco a poco empecé a limpiar, a recoger pedazos, no solo del suelo, sino de mí mismo. Entendí que a veces, cuando el amor se acaba, no se va con un grito, sino con silencio. Que uno no pierde a alguien de golpe, sino en pequeñas ausencias que se van acumulando hasta que un día ya no queda nada. Hoy, meses después, la casa está distinta. No perfecta, pero viva. Aprendí a cocinar solo, a escuchar la música que a ella le gustaba, a dejar que los recuerdos sean eso. Recuerdos, no cadenas. No he vuelto a verla. Me dijeron que se estableció en Monterrey, que consiguió trabajo, que sonríe más, y me alegra. A veces pienso en aquella noche y me pregunto si todo ese caos fue necesario. Y creo que sí, porque a veces hay que destruir una casa para entender cuán frágiles eran sus cimientos. Yo sobreviví al ruido, al dolor, a la culpa, pero también aprendí algo que antes no entendía. El amor no se mide por cuánto aguantas, sino por cuánto eres capaz de soltar cuando sabes que ya no puedes más. Y aunque ella ya no esté, sigo agradecido. Porque su partida, su furia, su silencio, me enseñaron a mirarme al espejo y reconocer al hombre que soy, no al que fingía ser para mantener un hogar que ya no existía. Hoy la casa tiene menos cosas, pero más luz. Y a veces, cuando el viento sopla por las ventanas nuevas, puedo jurar que escucho su voz, no gritando, sino riendo, como si me dijera desde lejos que al fin entendí. Actualización 1. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que todo se vino abajo. A veces todavía me despierto sobresaltado, con el sonido imaginario del vidrio rompiéndose y el eco de su voz gritándome cosas que aún no termino de entender. No porque no las recuerde, sino porque me cuesta aceptarlas. Durante semanas, la casa fue un espejo del desastre que sentía por dentro. No tuve fuerzas para barrer los trozos de cerámica ni para reemplazar los cuadros destrozados. Vivía entre restos, como si esos pedazos me mantuvieran conectado a ella. Me daba miedo limpiar y sentir que la estaba borrando del todo, pero el tiempo, aunque cruel, es insistente. Un día me vi caminando descalzo y tropecé con una astilla de madera que me hizo sangrar el pie. Fue una tontería, pero en ese instante entendí que seguir viviendo entre ruinas también lastima. Así que empecé a limpiar. No todo de golpe. Una esquina, un mueble, una repisa. Cada objeto que recogía era como una confesión. Aquí discutimos, aquí reímos, aquí ya no nos mirábamos. No sé si limpiaba la casa o trataba de limpiar mi alma, pero de alguna manera funcionó. Poco a poco volví a ocupar espacios. Pinté las paredes, cambié las cortinas, guardé los retratos rotos en una caja. Y, aunque al principio me dolía ver el vacío en las paredes, con el tiempo entendí que ese vacío no era una pérdida, era espacio para respirar. En el trabajo todos notaron el cambio. Dejé de hablar poco, dejé de fingir que estaba bien. Empecé a decir no puedo cuando no podía, algo que jamás hacía antes. Me di cuenta de que gran parte del problema con Laura había sido precisamente eso, mi necesidad constante de aparentar control. Yo quería ser el hombre que arreglaba todo, que sostenía todo, que nunca se quebraba. Y en esa obsesión, terminé alejándola. Hace 2 meses, sin planearlo, encontré una carta que ella había dejado entre unos libros. No era una carta para mí, al menos no directamente. Era una hoja arrugada, escrita a mano, sin firma ni fecha. Pero la letra era suya. Decía, quisiera que él entendiera que no me fui por falta de amor, sino por falta de aire. Me asfixiaba el silencio, me asfixiaba su calma. Y a veces el amor no se muere por una traición, sino porque se queda quieto demasiado tiempo. Leí esas líneas muchas veces. Al principio con rabia, luego con tristeza,
y finalmente con una especie de paz amarga. Porque tenía razón. Yo había confundido estabilidad con amor. Pensaba que mientras nada se rompiera, todo estaba bien. Y no vi que la ausencia de discusiones no era armonía, sino resignación. Después de esa carta, tomé una decisión: vender la casa. No lo hice por despecho. Lo hice porque cada rincón seguía recordándome a ella. Porque seguir allí era como vivir en un mausoleo de lo que fuimos. El proceso fue largo, pero mientras lo hacía, descubrí algo que no esperaba. Empecé a soltar de verdad. El día que vinieron los nuevos dueños, una pareja joven, con una hija pequeña que corría por los pasillos, me di cuenta de que ese lugar merecía volver a llenarse de vida. Ellos miraban con ilusión las paredes que a mí solo me traían recuerdos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí gratitud. Me mudé a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Nada especial, apenas lo suficiente para mí, pero es tranquilo. Las mañanas son silenciosas, pero ya no me asusta el silencio. Pongo café, abro las ventanas y dejo que entre la luz. A veces pienso que ella estaría orgullosa de este hombre, que aprendió a vivir solo sin perderse. He vuelto a Zona a hablar con su hermana, Clara. Ella me cuenta que Laura está bien, que trabaja en una escuela y que se ha vuelto una especie de consejera para adolescentes. Dice que sonríe más, que habla con serenidad. Cuando escucho eso, me alegra, de verdad. Aunque una parte de mí aún la extraña, otra se alegra de que haya encontrado paz. A veces Clara me deja mensajes de parte de ella, indirectamente. Cosas simples como, dice que ya no le duele recordar o dice que guarda buenos recuerdos tuyos. Y esas pequeñas frases me bastan para entender que, aunque no volvamos a vernos, ya no hay rencor entre nosotros. Hace poco tuve un sueño con ella. Estábamos en la misma casa, pero intacta, sin daños, sin gritos. Ella estaba en la cocina, riendo, con esa risa que ya casi había olvidado. Cuando la miré, me dijo: «Ya no destruyas lo que está bien solo porque temes que un día se rompa». Desperté con lágrimas en los ojos, pero también con una sensación de alivio. He aprendido que las personas no se van del todo. Dejan huellas invisibles, hábitos, frases, gestos que se quedan contigo. Laura me enseñó, incluso en su ausencia, que el amor también se demuestra en la capacidad de dejar ir sin odio. No niego que hubo días oscuros. Hubo noches en que abría su antiguo cajón y oler su perfume me rompía. Hubo mañanas en que esperaba escuchar su voz desde el baño. Pero cada vez esos recuerdos duelen menos, y en su lugar aparece algo distinto: comprensión. La rabia se disuelve cuando entiendes que ambos hicieron lo mejor que podían con lo que sabían en ese momento. No éramos malos, solo estábamos perdidos. Ella necesitaba libertad. Yo necesitaba aprender a escuchar. Y, aunque fue una lección dolorosa, al final ambos crecimos. Hoy sigo escribiendo, no para ella, sino para mí, para recordarme que no se puede construir una vida sana sobre el miedo a perder. He conocido personas nuevas, algunas interesantes, pero no busco reemplazar nada. Solo compartir momentos sin expectativas, sin exigencias. De vez en cuando, vuelvo a pasar por la antigua casa. La pareja joven decoró el jardín con flores amarillas, las mismas que a Laura le encantaban. A veces me detengo unos segundos desde el auto y sonrío. Siento que, de algún modo, ella sigue ahí, no como un fantasma, sino como parte de algo que ya trascendió. En el fondo, creo que aquella noche, cuando ella rompió todo, no estaba destruyendo la casa. Estaba destruyendo la ilusión de una vida perfecta. Estaba liberándonos a los dos, y aunque dolió, hoy entiendo que era necesario. Porque solo entre ruinas uno aprende a reconstruirse con verdad. Y yo, al fin me reconstruí. Actualización 2. Ha pasado más de un año desde que Laura se fue y desde aquella noche en que destruyó nuestra casa y con ella todo lo que yo creía estable. Podría decir que el tiempo cura, pero no es verdad del todo. El tiempo no cura, el tiempo solo acomoda los recuerdos, los ordena para que duelan menos. Mi vida cambió mucho desde entonces. Vivo en un apartamento pequeño, con paredes blancas y una planta que se niega a morir, aunque suelo olvidarme de regarla. Trabajo menos horas, camino más, escucho música sin necesidad de llenar el silencio. Incluso volví a tocar la guitarra, algo que había dejado años atrás. A veces cuando rasgueo una cuerda, siento como si cada nota limpiara un poco más las sombras del pasado. No me considero un hombre nuevo, pero sí uno que aprendió a escuchar su propio ruido interno y hacerlo música en lugar de tormenta. Hace unos meses, comencé a dar charlas en la empresa sobre manejo emocional. Nunca imaginé que sería yo quien hablara de eso. Cuando lo hago, siempre menciono una frase que me repito cada día. No se trata de reconstruir lo que se rompió, sino de construir algo distinto con lo que queda. Pero la vida, con su ironía perfecta,
Siempre encuentra la forma de ponerte a prueba justo cuando crees haber encontrado equilibrio. Y mi prueba llegó un viernes cualquiera, de esos que parecen inofensivos. Era una tarde gris con llovizna ligera. Fui a un café que solía visitar con Laura, aunque no por nostalgia, sino porque quedaba cerca de mi nuevo trabajo. Estaba leyendo un libro cuando escuché una voz familiar. Su voz no la escuchaba desde hacía más de un año, y sin embargo la reconocí al instante. Me quedé inmóvil, giré lentamente, y allí estaba ella, Laura. Llevaba el cabello más corto, con un tono castaño que le iluminaba el rostro. Su expresión era serena, madura, y aunque mi corazón se aceleró, noté que ya no dolía. Solo latía fuerte, como si despertara una parte de mí que creía dormida. «Hola», dijo con una sonrisa suave. «No pensé encontrarte aquí». «Yo tampoco», respondí, intentando sonar natural aunque mi voz tembló un poco. Nos quedamos en silencio unos segundos. Fue incómodo, sí, pero también sincero. El tipo de silencio que solo se da entre dos personas que alguna vez lo compartieron todo. Ella fue la primera en hablar. «He pensado en escribirte varias veces», dijo, «pero no sabía qué podría decirte que tuviera sentido». «No hacía falta», respondí. «Creo que ambos dijimos todo lo que teníamos que decir esa noche». Ella bajó la mirada, asintiendo. «Sí, aquella noche», susurró. «A veces me cuesta recordarla sin sentir vergüenza. Y a mí sin sentir culpa». Le dije sin dudar. Nos miramos. No con rencor, sino con comprensión. Fue como si, de pronto, los dos reconociéramos que ese caos había sido necesario para llegar a ese punto exacto. Terminamos sentándonos a conversar. Pedimos café, el mismo de siempre. Y fue extraño, porque aunque hablábamos de cosas triviales, su trabajo, mis proyectos, el clima, debajo de cada palabra había una corriente invisible de memorias. Me contó que seguía en Monterrey, que había abierto un pequeño taller de arte terapéutico, que se sentía en paz. Yo le hablé de mis cambios, de cómo había aprendido a vivir solo sin sentirme solo. Hubo un momento en que me preguntó si había vuelto a amar. No supe qué responder. Después de unos segundos le dije, «No del mismo modo, pero aprendí a querer sin miedo». Ella sonrió. «Eso ya es mucho», me dijo. Su voz tenía una calidez que no recordaba. Era la misma persona, pero distinta. Y me di cuenta de algo. No era solo ella la que había cambiado, también yo. Antes necesitaba tener razón. Hoy solo quería entender. Antes mi amor era posesivo. Hoy era libre. Hablamos por casi 2 horas, reímos, recordamos cosas buenas, evitamos las malas, y cuando llegó la hora de despedirnos, ella me miró con esos ojos que tantas veces me hicieron perderme y dijo, «No te imaginas cuánto me alegra verte así. Por un tiempo pensé que te había roto para siempre. Tal vez lo hiciste», le respondí. «Pero también me ayudaste a reconstruirme». Ella sonrió, con lágrimas contenidas. Y entonces, sin dramatismos, sin promesas, me abrazó. Fue un abrazo largo, sincero, lleno de todo lo que no dijimos. Y en ese abrazo entendí que el perdón no siempre necesita palabras. Después se fue. Y no la seguí. Porque esta vez comprendí que no todos los reencuentros están hechos para retomar. Algunos solo llegan para cerrar definitivamente. Los días siguientes me sentí extraño. No triste, no feliz. Solo en paz. Como si finalmente el ciclo hubiera terminado. Sin embargo, algo dentro de mí cambió otra vez. Ya no era el mismo hombre que barría pedazos de vidrio, ni el que temía quedarse solo. Era alguien que había amado, perdido y aprendido. Y en ese aprendizaje, algo hermoso germinó, la gratitud. Empecé a escribir sobre la historia. No como desahogo, sino como testimonio. Mi intención no era hablar de Laura, sino de lo que uno puede descubrir cuando el amor se derrumba. Publiqué algunos textos en línea, y para mi sorpresa, muchas personas se sintieron identificadas. Algunos me escribieron contándome sus propias rupturas, otros me agradecían por poner en palabras lo que ellos no podían expresar. Nunca imaginé que de tanto dolor pudiera surgir algo útil, que mi historia, tan rota, pudiera ayudar a otros a entender la suya. Con el tiempo, comencé a dar pequeñas charlas en cafés, luego en eventos más grandes. No era ningún experto en relaciones, pero hablaba desde la verdad, desde la herida cicatrizada. Y, de alguna manera, cada vez que contaba lo ocurrido, sentía que una parte de mí sanaba un poco más. Hace unas semanas recibí un correo inesperado. Era de Laura. Solo decía, «Leí tu texto. Gracias por contar la historia sin convertirla en reproche. Me hiciste recordar que incluso el final más doloroso puede tener un propósito». No respondí. No porque no quisiera, sino porque ya no hacía falta. Su mensaje fue suficiente.
Era su manera de decir adiós otra vez, pero esta vez sin rabia, sin lágrimas. A veces la vida te rompe para que aprendas a sostenerte de otra forma. A mí me rompió a través del amor, pero también me reconstruyó con él. Hoy sigo solo, pero no vacío. La casa nueva ya no es una prisión ni un refugio, es un hogar. En una repisa tengo una foto nuestra, no la destruida, sino una copia que encontré entre mis cosas. No la guardo por nostalgia, sino por respeto a lo que fuimos, porque negar el pasado no te hace libre, solo te hace incompleto. Cuando cae la noche y miro la ciudad desde la ventana, pienso en lo irónico que es todo. Ella buscaba empezar de nuevo en otra ciudad. Yo tuve que quedarme para encontrarme a mí mismo. Y, de alguna manera, ambos lo logramos. No sé si volveré a enamorarme. Tal vez sí, tal vez no. Pero ya no tengo prisa. Aprendí que el amor no se busca, se cultiva. Y que cuando llegue, si llega, no será para llenar vacíos, sino para compartir plenitud. Así que esta es mi segunda actualización. No hay drama, ni reproches, ni finales amargos. Solo un hombre que entendió que a veces perder a alguien no es el final del amor, sino el principio del respeto, porque al final ella destruyó la casa, sí, pero con eso me enseñó a construir algo mucho más importante, mi paz.